Muy buenos días. Conforme a la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, les informo de que este seminario web procederá a ser grabado para su conservación en un repositorio creado a tal efecto y posterior difusión entre todos los asistentes. Muy buenos días de nuevo a todas las personas asistentes a este nuevo seminario web que está organizado por el Servicio de Gestión de la Innovación de la Universitat Politécnica de Cataluña, que es la unidad encargada de gestionar los servicios de nuestro parque universitario, el Parc UPC. El seminario de hoy está organizado conjuntamente con nuestro partner Delvi Law and Finance. Mi nombre es José Luis Grande y soy responsable de la vertical de incubación de la estrategia UPC Innovation Ecosystem, orientada a la promoción y gestión de los diferentes procesos de innovación que se generan en la UPC. Delvi, el partner que hoy nos acompaña, es un despacho legal, fiscal y financiero especializado en ofrecer asesoramiento estratégico a startups, empresas innovadoras y tecnológicas, así como a inversores y empresas consolidadas. La firma nació en 2012 en el Distrito 22 de Barcelona, enfocando su actividad en el sector estratégico tecnológico. Actualmente cuenta con más de 50 profesionales y oficinas en Barcelona, Madrid y México Distrito Federal. En definitiva, hoy vamos a tratar un tema muy importante para los emprendedores y para las startups. El seminario al que seguidamente daremos comienzo lleva por título La importancia del plan financiero para emprendedores. Los ponentes que hoy nos acompañan son Simón Pérez y Toni López. Simón Pérez es licenciado en Administración and Management por la Universidad de Barcelona y máster en Corporate Finance and Law en ESADE. Es especialista en finanzas corporativas, pensamiento estratégico, negociación y gestión, y en liderazgo de equipos. En la actualidad, Simón es socio y director financiero de Delvi. Por otro lado, el otro ponente que nos acompaña es Toni López, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Barcelona y máster en Mercados Financieros por la Universidad Pompeu Fabra. Posee una amplia experiencia en el sector financiero y consultoría financiera en I+D+I. Toni desarrolla su actividad profesional actualmente como analista financiero en Delvi. Les recuerdo que la presentación tendrá una duración aproximada de unos 45 minutos, reservando el final de la sesión a resolver todas aquellas cuestiones que nos hayan formulado a través del chat de la plataforma y que no hayan sido respondidas en el transcurso del seminario. Óscar Solaz, responsable del programa Empren UPC, nos ofrecerá soporte durante toda la sesión trasladando sus consultas a nuestros ponentes. Gracias, Óscar. Y ya, sin más preámbulos, damos inicio a la sesión. Entender o explicar o compartir cómo desarrollamos un análisis pro forma, es decir, cómo vamos a llegar a ese cash flow y a esas unidades de financiación. Y luego intentaremos hacer hincapié en veces, pues bueno, se atascan un poquitín más para perfiles no financieros, que es toda la parte del working capital y el ciclo del cash flow en el propio modelo de negocio. O sea, anticipándome un poquitín, lo que sí que vemos es que todo el mundo tiene muy claro, de partida, tiene claro cuál es su business model, es decir, qué vamos a hacer y por qué, y hay toda una tesis y un racional detrás, evidentemente, que soportan esa idea. Después, el bajarlo a un plan financiero hasta la P&L, pues yo creo que en la P&L, la cuenta de pérdidas y ganancias, pues más o menos todo el mundo se va defendiendo con algún matiz, con algún tema concreto, pero luego el trasladarlo a cash flow, que es donde entran las variables que estarían más en un balance o que requieren de un pensamiento más financiero, que es toda esa parte del working capital, periodos medios de cobro, de pago, de almacenaje, si vamos a estar haciendo inversión en producto o similares, es donde vemos que a veces se genera ese gap. Nosotros como objetivo así en macro, cuando hacemos un financial plan o un plan financiero, lo que buscamos es lo que intentábamos resumir en la frase de arriba, que es traslademos el business model, es decir, el modelo de negocio que estamos pensando, en un modelo financiero y a partir de ahí intentemos validar escenarios y análisis de sensibilidad. Llevándolo al mundo offline sería, quiero montar un restaurante, ok, business model, claro. La otra es, ¿cuántos metros? ¿Por qué? ¿Qué ticket medio? ¿Dónde lo quieres ubicar? ¿Cuántos empleados? Y todo eso te va a dar una rentabilidad y una potencial profitabilidad, una potencial rentabilidad, pero sobre todo te va a permitir saber si para montar ese restaurante o ese marketplace o ese e-commerce o ese proyecto de realidad aumentada o el que sea, vas a requerir una inversión X o Y. Y ese es otro macro objetivos que vamos a intentar trabajar con vosotros. Y lo que decía, cualquier duda, vamos viendo.
Para la importancia del plan financiero, recuperé un estudio que hizo CB Insight, que comparte varios benchmarks, y donde lo que plasmaba era cuáles eran las 20 razones por las cuales las startups caen o fracasan. Y la caja, o sea, el quedarse sin caja era el segundo. Es decir, que realmente no es residual, no es una de los principales motivos. El primero es que no haya mercado, es decir, evidentemente si estamos desarrollando un producto, sea digital o sea no digital, y no hay necesidad de mercado, pues evidentemente eso va a generar un fail en la startup. Pero el segundo más importante es la falta de caja o la mala gestión. Y cuando digo mala gestión, no me refiero a que gastemos más o que realmente la gastemos muy rápido, sino que la gastemos en un escenario no previsto. Pero que eso yo creo que también sería un concepto importante. Es decir, esto no va de como quemas mucha caja, luego con Tony veremos el cash burn y el runway similar. No quiere decir que esté mal. Es decir, lo importante es que forme parte del plan. O sea, nosotros estamos en proyectos donde el business plan o el budget de este año es perder 500.000. Y si perdemos 500.000, estamos cumpliendo el budget, o sea que estemos contentos. Ahora, si perdemos 1.000.000, ese no es el budget. Con lo cual, ahí tenemos un problema. Y claro, decirle a alguien que igual tiene un bonus quemando 500.000 euros de caja, pues es complejo de entender. Pero todo tiene que estar dentro de un plan, tanto a nivel de negocio como a nivel financiero, que es consecuencia del mismo. Y aquí yo hacía como cuatro reflexiones. Y en el tercer bullet, que para mí es relevante, es decir, la idea que sobre todo los equipos emprendedores ponen muy en valor, y hay que ponerla en valor, y yo creo que es muy importante. Seguramente si hiciéramos un estudio es un porcentaje relativamente, no diré bajo, pero medio del éxito del proyecto. Al final el equipo va a ser fundamental, y dentro de ese equipo lo que es la gestión de la tesorería va a ser fundamental para no quedarnos a medio camino cuando el proyecto está empezando a traccionar, para no quedarnos sin caja cuando estamos desarrollando producto, para hacer un go-to-market con la intensidad y con la fuerza que realmente requiere ese proyecto, porque estamos planteando un cambio de patrón de consumo, y eso no se hace con 1 euro ni con 10 euros, sino que se hace con bastantes más. Bueno, por todos esos motivos que son más de mal management que no de mala idea, o de mal management o de management no apropiado, es decir, o no acorde a las necesidades, yo creo que es fundamental la parte de la caja. El segundo bullet que marcábamos, que es que decíamos levantar dinero reduce poder de negociación, es evidente. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una ronda como emprendedores, pues bueno, vamos perdiendo porcentaje de la compañía y vamos perdiendo pues esa capacidad o poder de negociación que pudiéramos tener. Evidentemente, para minorar la pérdida de ese poder de negociación, hacer una ronda de estrés cuando nos quedan 3 semanitas de caja o 4, que realmente, pues ahora que estamos en el mes 6, plantearnos que en diciembre nos vamos a quedar sin caja. Y hacemos un deck, hacemos un cash flow, explicamos para qué queremos el dinero, cuándo se va a consumir, y empezamos a hacer pues nuestro pitch, empezamos a pitchar con los diferentes inversores, y tenemos esos 6 meses para realmente poder cerrar una ronda. Nuestra experiencia aprox en timings para poder cerrar una ronda son 3-6 meses. Y no tiene que ser la única vía de financiación, pero si estamos planteando otras vías, que lo comentaremos, que es una de las cosas que estamos intentando trabajar, el que no se genere ese silogismo de me falta dinero a alguna ronda, sino que hay más vías, pero cualquiera de las vías tenemos muchas más probabilidades de éxito si nos anticipamos que si realmente lo hacemos en un foro de estrés. Porque al inversor le va a dar miedo, al banco le va a dar miedo, a la compañía que te puede hacer un revenue base le va a dar miedo, a la entidad que te puede plantear un venture debt le va a dar miedo. Si es financiación pública, no sé si es posible que les dé miedo, pero lo que les va a dar es tiempo, porque es lento. Con lo cual anticipémonos, sepamos dónde vamos, sepamos qué caja necesitamos, y a partir de ahí ejecutamos. Y después la otra también importante es que el plan financiero al final, ya como argumentario de venta por nuestra parte con los inversores, no deja de ser una herramienta de marketing, en el sentido de que nos ayuda en varios puntos. Es decir, nos ayuda en cuanto a transmitir confort al inversor de que sabemos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y qué caja necesitamos, y nos ayuda a dar ese confort y esa confianza al inversor de que realmente somos buenos gestores. Es decir, que además de tener una buena idea
que es una oportunidad de mercado, tenemos la capacidad para financieramente gestionarla. Con lo cual, ahí nos quedamos nosotros con el mensaje del cash is queen, es decir, vamos a intentar, pues eso, que la tengamos lo más under control. Insisto en el mensaje, es decir, no va de, o sea, tampoco va de que sea esto barra libre, pero no va de gastar mucho, gastar poco, de quemar mucho, quemar poco, sino de quemar según el plan y que realmente posteriormente las métricas nos vayan acompañando. Y bueno, ahora sí que cedo palabra a Tony y empezamos a comentar una parte de glosario. Vale. Hola, buenos días a todos y a todas. Gracias, José Luis y Óscar, por la oportunidad de pasar este rato con vosotros. Cogiendo el hilo de lo que comentaba Simón, bueno, una de las gráficas que nosotros solemos trabajar es la parte del Valle de la Muerte, es decir, en este caso lo que podemos ver básicamente es desde la constitución de una compañía en una primera fase, que es fase pre-seed, o sea, la fase inicial, hasta la fase más growth, ¿no? Que sería la fase final. Nosotros, en principio, lo que intentamos identificar es cuál es el Valle de la Muerte, es decir, a través de 3-4 conceptos básicos que ahora comentaremos, pues ver exactamente cuál es el tiempo que más o menos deberíamos dedicarle para salir de este punto, ¿no? Por norma general oscilaría entre 12 y 18 meses y a partir de ahí, pues, bueno, iríamos viendo los diferentes puntos. En una fase pre-seed y en una fase seed, por norma general, lo que estamos haciendo es una búsqueda de producto y en una fase seed ya es más el desarrollo como tal y, por lo tanto, ahí estaremos quemando bastante caja. Para intentar determinar este concepto, realmente nosotros lo que utilizamos es un concepto que se utiliza bastante y sale bastantes veces en los modelos financieros, que es el cash burn rate. Aquí, básicamente, lo que pretendemos obtener con este dato es la quema, es decir, el gasto de dinero que estamos teniendo. Lo podemos calcular de dos formas básicas. Por lo general, lo hacemos a través de un gasto más bruto, es decir, aquí lo que estamos determinando serían los gastos como tal, coste de estructura. Y si no, también podemos obtener el mismo valor de una forma más neta, de una forma mucho más ajustada, en la que tendríamos el gasto que comentábamos anteriormente, menos los ingresos. Entonces, a partir de aquí podemos obtener más o menos un nivel de quema de caja constante para cada uno de los meses. Por norma general, nosotros, los modelos financieros, solemos tener una información pasada, no siempre, pero en algunos modelos financieros tenemos una información pasada y a partir de aquí hacemos lo que es la extrapolación a un año o 12, 18 meses. A partir de aquí nosotros, a través de las métricas, que luego iremos determinando cómo se irá formando el modelo financiero, nosotros lo que hacemos es, a través de estos 12, 18 meses, aproximadamente desde el momento presente, ver cuál es esta quema de dinero medio por tal de darle exactamente un valor promedio de quema de caja. Con esto, lo que podemos obtener rango, es decir, es más o menos calcular el valor de distancia que tenemos con el dinero en función al valor de caja. Es decir, por poner un ejemplo, si nosotros tenemos una quema media de caja de unos 10.000 euros por mes y tenemos saldo de banco de 100.000 euros, con esta quema de caja de 10.000 euros tendríamos un rango y tendríamos una vida esperada aproximadamente. Con esto, obviamente, podemos calcular la quema de dinero total y podemos calcular el proceso o, como mínimo, en un periodo de tiempo, cuál sería la vida, ¿no? Más o menos. A partir de aquí, sabiendo esto, podemos llegar a determinar cuáles son las necesidades de financiación, intentar avanzarnos un poco, como comentaba antes Simón, intentar avanzarnos en el tiempo por tal de ver si tenemos que hacer una ronda o tenemos que pedir prestado financiación bancaria o financiación pública, etcétera. Sí, yo creo, solo intentaremos ir compartiendo y así hacerlo un poco más dinámico. Yo creo que yo me quedé con el mensaje de que estas preguntas salen en el examen. O sea, no vayamos a ninguna reunión con posibles inversores de cualquier tipo sin saber cuál es nuestro cash burn, cuál es nuestro runway y cuáles son las funding needs que tiene nuestro proyecto. Hay que tenerla bajando todo el mundo la quiere saber y todo el mundo la va a preguntar. Y después Tony comentaba el horizonte de los 12-18 meses. O sea, yo creo que es, bueno, por compartirlo también, no tiene por qué ser un número mágico ni que todo el mundo tenga claro, que lo tengan claro, pero al final es aproximadamente el periodo de financiación que promedio podríamos decir que intenta tener una startup. Siempre y cuando esté en un periodo, pues eso, de desarrollo del producto y que esté pre-EBITDA positivo o pre-generación de caja.
Y es más o menos este escenario por varios motivos. Yo creo que el primero es porque en menos de 12 meses para ejecutar un business plan es muy poco tiempo, o sea que necesitas un cierto tiempo para. Y la horquilla superior de esos 18, 12, 18 meses también, lo que no tiene sentido, a veces vienen emprendedores y nos dicen, tengo una idea muy buena, para ejecutar mi proyecto en los próximos 5 años necesito 3 millones de euros. Eso normalmente, puede ser que sí, habrá casos de todos, pero no es la praxis habitual, sino que lo que es más habitual es tranchear esos 3 millones de euros igual en N rondas, serán 3, serán 4, serán 2, para poder capitalizar el valor del primera ronda en la segunda y que el efecto de dilución para el propio emprendedor sea mucho menor, aparte de que levantar en una fase pre-SIT o SIT 3 millones de euros, prácticamente le vas a tener que entregar la compañía al 100% al inversor que venga. En cambio, si levantas 300.000 en la primera, luego haces 1 millón y luego haces una última de 1.700.000, al final tú en 3 años los 3 millones de euros, pero tu dilución como emprendedor va a ser mucho menor. Pero sí que tengamos eso en mente de lo que decía Tony, es decir, cash burn, runway y las funding needs o peak funding que vamos a tener en el proyecto son preguntas de examen, o sea, hay que saberlas. Vale. Continuando con los puntos, hasta entonces estaba haciendo como una especie de glosario y ahora entramos dentro de los 4 puntos que comentábamos al inicio. Entonces, en el primer punto, que es usos del plan financiero, nosotros lo hemos dividido en 4 puntos. En un primer caso, nos fijamos en la viabilidad del modelo, ¿no? Es decir, optimizar el modelo de negocio, que realmente el modelo de negocio sea óptimo. Muchas veces nos encontramos con modelos de negocio en los cuales realmente está muy bien pensado, pero luego cuando lo aterrizas y, por ejemplo, ves la parte más fiscal, realmente el modelo de negocio pues puede dejar de tener sentido o ya no es tan rentable como en un primer momento pues podíamos intentar determinar. En segundo caso, que las unit economics sean positivas. Si las unit economics como tal no son positivas, por mucho que luego estemos multiplicando por 1000 la unit economics, si ya la unidad económica inicial, o ya por mi en este caso, ya no es positiva, nunca lo va a ser por mucho que luego escalemos porque ya no deja de tener sentido. En tercer caso, es definir el potencial de la oportunidad, ¿no? En este caso, la escalabilidad. Es un poco más complejo. No sé si aquí, Simón, puedes... Sí, es decir, lo que decía Tony del unit economic, lo importante, cojamos un ejemplo de startup que todos tenemos en mente, grande y que a priori dicen los medios porque nosotros no estamos con ellos, que es Globo. Todo el mundo dice, no, Globo está perdiendo dinero. Ok, pero su unit economic es cada viaje. Ellos en cada viaje deberían o intentar o deberían estar ganando dinero. Es igual que, y luego, evidentemente, para llegar a que la compañía sea profitable, igual tienen que hacer 1,5 millones los riders tienen que hacer 1,5 millones de viajes o de servicios cada día. Pues ya llegarán. Pero si con cada viaje están perdiendo dinero o con cada servicio están perdiendo dinero, ese modelo no va a ser profitable. Con lo cual, el análisis del economic va en esa dirección. Es decir, entendamos que lo que estamos haciendo, es decir, que cada producto que estemos vendiendo en e-commerce, que cada transacción que se está haciendo en nuestro marketplace, que cada servicio que estemos prestando en nuestro SaaS, que cada microunidad que nosotros estamos vendiendo a nuestro cliente sea rentable. A partir de ahí, lo que nos faltará es el growth, es decir, la escala para que realmente pueda ser profitable. Que lo enlazaba con el punto siguiente, que lo lanzábamos con el punto siguiente, es decir, o sea, ¿cuál es el potencial de la oportunidad? Estamos en un sector niche, estamos en un sector de amplio espectro, estamos con un cambio de tendencia y luego a nivel de escalabilidad es cómo imaginamos nosotros esa escalabilidad. La imaginamos, pues yo qué sé, con un B2B, la imaginamos con partners, la imaginamos con verticales, en países, en todo eso hay que trasladarlo al plan financiero, porque al final, evidentemente, si nosotros nos focalizamos en España por la necesidad de inversión será una, si es Europa será otra, si es el mundo será otra, si es con partners pues será una, si es directa en un B2C será otra, es decir, que cada una de estas variables tendrá un impacto a nivel de caja. Vale, y por último, o sea, quito el ejemplo, por último sería la parte de los sanity checks, que básicamente lo que pretendemos con esto es darle un poco coherencia, ¿no?, al modelo financiero que estamos obteniendo, que al final las métricas con las que vamos a trabajar tengan sentido y no estén muy desvirtuadas tanto en cuanto a la parte más macroeconómica como a la parte un poco más microeconómica, ¿no? Es decir, que realmente lo que estamos trabajando no sea pues un cuento de hadas, sino que realmente tenga sentido. A partir de aquí, el punto 2 sería la parte de burn rate and peak funding
Hemos comentado anteriormente, en un primer caso, pues es obviamente determinar cuándo y cuánto dinero realmente pues necesitamos, ¿no? Para, obviamente, determinar este punto, necesitamos saber cuál va a ser nuestro cash flow, por lo más general, pues lo que comentábamos, ¿no? Entre 12 y 18 meses, y a partir de aquí ver un poco cómo circula el flujo de para intentar determinar cuál es la necesidad. Como comentábamos anteriormente, con ello lo que usaremos será el cash burn y el runway. No hemos comentado anteriormente más o menos de qué está compuesto el cash burn. Al final, el cash burn está compuesto básicamente por la parte del cash flow operativo, es decir, todo lo que es la quema de dinero que nos viene por parte de P&L. Nosotros lo calcularemos a través del EBITDA. Más hacia adelante ya desarrollaremos, ¿no?, este concepto. Y luego lo que calcularemos las diferencias que podemos tener entre los periodos medios de cobro y de pago, y a través de esto, pues más o menos nosotros podemos sacar cuál es el flujo de caja de quema, ¿no?, de dinero, y con ello, pues obviamente podemos sacar el flujo de caja y darnos ese runway. Con esta información nosotros podemos obviamente obtener cuál sería el momento para hacer la peak funding. A nivel de evaluación, es un punto que con Simón lo comentaremos un poco más tarde, creo que es el último punto, o sea que lo dejaremos de momento en stand-by. Pero nos sirve el plan financiero, luego veremos que es como puede ser o dentro de los enfoques, pues el punto de partida para nuestra valoración. Hemos preferido crear un chart único de valoración porque es como la pregunta del millón que todo emprendedor nos hace, que es ¿cuánto vale mi startup? Pues bueno, lo comentamos luego al final y así os damos info en ese sentido. Y es más divertido. Todo. Vale, y la última parte es la de Fundraising Strategy. Más o menos ya lo hemos ido comentando. En este caso, nosotros nos centramos en 3 puntos. La primera, que ya comentaba Simón en el anterior gráfico del Valle de la Muerte, es en incorporar siempre la variable de dilución en la ecuación, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a diluir y en qué rondas nos vamos a diluir? Que es una parte importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y luego tendremos 2 tipos más de financiación. Por un lado tendremos la financiación bancaria, que obviamente en este caso no va a existir la dilución, pero sí que tendremos que pagar unos intereses porque obviamente nos estamos financiando a través de préstamo bancario. Y luego también tenemos la parte de financiación pública, llámase NISAs, en las cuales, pues bueno, los préstamos son un poco más blandos, tenemos un poco más de oportunidad en ese sentido y, bueno, también son fuentes de financiación alternativas a tener en cuenta por tal de que la estrategia de financiación sea lo más óptima posible. Vale, o sea que para hacer una micropausa en lo que hemos visto, es decir, primera parte es por qué, o sea, entendamos que es importante el plan financiero de CB Insight y hemos visto un poco por qué. Y la segunda, que era que comentaba Tony, es decir, es por para qué vamos a utilizar el plan financiero, que no es solo un Excel bonito en colores que nos permite pues ahí hacer cosas, sino que al final lo que queremos es validemos el modelo, determinemos cuánta caja necesitamos, que nos sirva de base para nuestra financiación y para nuestra valoración, y que nos sirva de base para crear nuestra estrategia de fundraising. O sea, que esas 4 patas, es decir, que al final, como startup y cuando estás arrancando, que te validen el modelo, que te digan cuánta necesitas, cuál es tu estrategia o cuál puede ser una potencial estrategia de financiación, yo creo que es lo que hace de palanca para que, bueno, yo creo que desde nuestro punto de vista sea fundamental el tenerlo. Y ahora el punto siguiente es un poco ver el cómo. Esto podría dar lugar, yo creo, a 16 sesiones como estas y bajarlo a un Excel y hacer 1000 cosas. Hemos intentado dar pinceladas porque teníamos, pues eso, 45 o 50 minutos y que al menos tengáis claro que no es una ciencia infusa ni que viene del más allá, sino que al final hay un proceso y un método de trabajo. Vale, en este caso, básicamente, como comentaba Simone, es un poco determinar, dando 4 o 5 pinceladas por encima, cómo realmente nosotros acabamos configurando lo que es un modelo financiero. Primero de todo, lo hemos dividido en 4 puntos, ¿no? Revenue Forecast, P&L, Cash Flow Statement y, al final, pues, la parte de Ending Cash. La primera parte, que es Revenue Forecast, nosotros trabajamos primero con el cliente, ¿no?, para intentar determinar cuál es la curva, ¿no?, la curva de ventas en este caso, para intentar determinar el forecast de ventas. Si nosotros ya partimos con un forecast de ventas, realmente empezamos ya con bastante información, porque a partir de aquí vamos tirando del hilo con ciertas preguntas y nos podemos ir haciendo un poco la idea de cuál va a ser o hacia dónde va a ir el plan financiero.
como segundo punto, pues intentar... Perdón, te quedo Sí, con un segundo, no. disculpa. Digo, aquí errores típicos o temas que vemos típicos es que las ventas sean 33 y 33 como número elegido al azar o 47, que esa, pues bueno, pues será 33 o 47, pero convencer a alguien de que va a dar 33 es complejo. Y la otra es el mercado, el tamaño del mercado es de 3 billions y yo voy a coger un 1% y ya voy a ser rentable. Pues vale, ok, será un 1 o un 99, nosotros no tenemos capacidad pero de juzgarlo, pero el inversor tampoco, y es como bastante, digamos, poca ciencia de ese ejercicio. Pero aquí lo que vamos a intentar es un enfoque siempre mucho más bottom-up, es decir, vamos a ver qué recursos tiene la compañía, cuál es el tamaño del mercado y cómo nosotros pues organizamos nuestro funnel, cuál es la capacidad de venta que tenemos, cuándo saturan nuestros recursos, cómo van a escalar las operaciones, cómo vemos el crecimiento, pues todas esas preguntas, irnos las respondiendo en celdas de Excel. Y eso lo que nos va a acabar dando es una cifra de ventas. Pero no es el mercado de los bolis, es de tanto y yo voy a coger el 10% de la cuota de mercado. No, es decir, el mercado de los bolis es este, yo tengo este equipo, tengo este diferencial, voy a vender en un B2C, voy a invertir en marketing tantos miles de euros, yo creo que se me va a generar ese tráfico, mi ratio de conversión es uno u otro, mi average order value va a ser de 8 euros o 84, o sea, que haya intentar hacer el máximo de ciencia detrás del número de ventas que hemos puesto en cada mes. Importante, ¿se va a cumplir? No, seguramente no, pero tengamos la posibilidad de entender por qué no se cumple. No se cumple porque no he invertido en marketing, porque estoy convirtiendo peor, porque estoy teniendo menos tráfico, porque el average order value es menor, pero lo que vamos a tener, lo que intentamos siempre evitar nosotros es que digamos 33 y luego de 14 y digamos, bueno, pues dijimos 33 o 14, pero no tenemos más capacidad de explicar absolutamente nada. O sea, que granulemos el ejercicio. Vale, una vez determinada la parte de revenue, donde obviamente tenemos que explicarlo de una forma más correcta en ese sentido, intentaremos determinar cuál es el coste de venta de lo que nosotros hemos determinado en la parte de revenue forecast. Para ello, obviamente, si estamos contando con materias primas o estamos contando un producto físico, determinaremos los cost of goods sold. Y si estamos vendiendo un servicio como tal, pues determinaremos los cost of sales, ¿no? Esto al final va a ser un porcentaje de las ventas y lo que nos va a dar va a ser básicamente un gross margin, un margen de ventas. A partir de aquí, pues ya valoraremos si el margen de ventas está adecuado a mercado en función donde estemos nosotros colocados. Justo por debajo tendremos operating, nosotros obviamente los llamamos como los OPEX, donde realmente tendremos todo lo que es el coste de estructura. Principalmente, pues estamos hablando de los payrolls, estamos hablando del coste el gasto del alquiler del local o de la oficina que estemos contando, estamos hablando de costes de mantenimiento, etcétera. Bueno, quiero decir, aquí entrarían casi todos los gastos que debemos soportar, ¿no? A partir de aquí, nosotros en un primer momento, para ir haciendo un poco hemos contado primero con unas ventas, de las ventas les hemos sacado el coste de ventas, hemos obtenido un margen bruto, al margen bruto le vamos a sacar todo nuestro coste operativo, es decir, el OPEX, y va a quedar un EBIT, ¿no? Que al final es el Earning Before Interest and Taxes, y esto nos va a dar un número sobre el que nosotros ya pues, podemos más o menos obtener cuál es la quema mensual de dinero, que luego este valor lo vamos a trasladar directamente al cash flow para, obviamente, obtener este runway a través del cashback que nosotros hemos ido calculando. Una vez hemos finalizado la parte de P&L, podemos montar un nuevo documento en el cual pues, estamos hablando del cash flow statements. En el cash flow no tenemos en cuenta la parte de las amortizaciones y depreciaciones porque estaremos solo cogiendo la parte del EBITDA. Por debajo de EBITDA tenemos las amortizaciones, depreciaciones, intereses y nos dejaría un net profit, pero no es en este caso lo que estamos revisando. Y en cash flow lo que estaríamos por diferencias, lo que estamos calculando dentro de lo que es el working capital, fondo de maniobra, serían los periodos medios de cobro y los periodos medios de pago. Además también del periodo medio de almacenamiento. Con todos estos datos nosotros podemos intentar determinar más o menos cuál será nuestro valor medio de quema de caja activa. Claro, aquí, o sea, por hacer el similar a los no financieros, es decir, nosotros podemos tener una compañía que sea profitable o una startup que sea profitable, pero que esté quemando caja, por ejemplo, porque cobre a 90 días y pague a 0 días,
o porque tenga que tener stock, o porque, y por contra, en casos son rentables, es decir, que mientras la peli tenga dinero, pero que cada mes están quemando caja, porque es, pues yo sé, es un B2B y están vendiendo a 90 días, pero además tienen un producto y para poder servir tienen que tener 3 meses de stock en almacén y hay que pagarlo. Como es una startup, pues el Hola, momento Simón. de la entrega. Simón. Sí, Sí, nada, estos sí. últimos 15, 20 segundos estamos teniendo de manera consecutiva problemas con el audio. Continúa hablando, o no sé si es la distancia que tenéis con respecto al micrófono, pero continúa hablando. Si vuelve a suceder, te aviso. Vale, ok. Pues si hay cualquier cosa nos decís. En principio no debiera, pero no hemos cambiado nada, pero nos avisáis. No, De lo que momento decía, bien. no sé dónde me quedé. Vale, no sé dónde me quedé, pero hago un recap rápido. Lo que decía es que lo que comentaba Tony del salto de la P&L al cash flow, que tenemos que tener en cuenta, sobre todo los no financieros, es que podemos tener negocios rentables que estén quemando caja y podemos tener negocios que pierdan dinero y estén generando caja. Y eso es lo que tenemos que regular en el cash flow. Casos típicos en los dos casos. Pues, por ejemplo, una compañía que sea, lo que decíamos, una compañía que es rentable, pero que es imaginemos un e-commerce que tiene producto y tiene un almacén. Ese almacén está lleno de producto, eres una startup, no te financian y pagas a 0 días, pero además estás vendiendo B2B y tu cliente es relativamente grande y te obliga a pagar a 90 días. Imaginemos, por ejemplo, un food tech cualquiera que venda en un retailer relativamente grande, por poner un ejemplo. Y por contra, podemos tener compañías que, o eso, o por ejemplo, tú puedes ser una compañía rentable y que tu P&L sea positiva, pero que estés desarrollando producto y tienes una inversión en CAPEX relativamente importante, porque tienes 6 developers desarrollando tu tecnología o porque tienes una consultora desarrollándote producto digital o lo que sea. Y después puedes tener compañías que estén perdiendo dinero y que realmente estén generando caja. Precisamente, pues imaginemos un caso típico sería un e-commerce que fuera B2C y que esté haciendo dropshipping y apalancándose con el proveedor. O sea, toda esta frase que parece como es, o sea, tú tienes un e-commerce, es dropshipping, es decir, tú hasta que no recibes el pedido de compra, de venta de tu cliente no compras, el proveedor te financia, pero tú estás cobrando en el minuto cero de tu cliente, con lo cual tú estás generando caja y puedes llegar a estar perdiendo dinero. O sea que yo creo que ese es un poco el ejercicio cuando pasamos de la P&L. Es decir, la P&L lo que nos dice si el negocio es rentable o no, es decir, si va a acabar generando, bueno, si es profitable, y la caja es la foto clara de qué caja vamos a necesitar para poder ejecutarlo. Vale, y por finalizar este punto, que es la parte de ending cash before financial activities, básicamente un poco también es lo que comentaba Simón, ¿no? Es la parte de generación de cash flow y ver básicamente si generamos o no generamos, y si no lo generamos, pues determinar un poco el por qué a través del modelo de negocio no está siendo así. Vale. Y la siguiente es el resumen de todo lo que hemos visto, pero un poquitín más gráfico, es decir, al final es revenue forecast, es decir, estimemos ventas de la manera con mayor ciencia posible, aunque sea un negocio de nueva creación. Ahí y lo importante aquí no es acertar el número, ¿eh? Es decir, lo importante es trasladar cuál es la ciencia que hay detrás de ese número. Es decir, que no nos quede, entendamos el funnel de venta que nosotros estamos imaginando. Una vez tenemos ventas, construyamos una P&L con todo el coste que pueda asociar a ventas y todos los OPEX, todos los costes de estructura que podamos tener. Y una vez tengamos ese EBIT, ese beneficio antes de intereses e impuestos, lo analizamos desde un punto de vista cash flow. Y ahí tendremos que tener en cuenta dos cosas. El CAPEX, que es toda la inversión que estemos haciendo nosotros de cualquier tipo, desde estoy construyendo una fábrica para poder tener mi stock, a estoy desarrollando tengo un equipo de técnico que está desarrollando tecnologías o que está haciendo, no sé, cualquier tipo de desarrollo, o estoy haciendo I+D, es decir, porque estoy sacando producto nuevo constantemente. Y luego tendremos toda la parte del working capital, que es cómo se comporta mi stock, cómo se comportan mis proveedores, cómo se comportan mis clientes. Evidentemente puede haber tema fiscal ahí, pero es más temporal, y en startups, pues bueno, puede ser a nivel de IVA y RPF, pero no suele ser la parte más relevante. La más importante es periodo medio de cobro con los clientes, periodo medio de pago a nuestros proveedores y el periodo medio de almacenaje. Y eso lo que nos tiene que ir dando es la caja regular con la que podemos contar en cada periodo. Y luego en la última, o sea, esta es igual, es intentar llegar a lo que sería el entregable, o el entregable o cómo, o sea, los colores, la tipología, todo es libre, pero más o menos debería ir por aquí.
Entonces, nosotros en el cuadro de la izquierda hemos intentado bajar muy simple a un Excel cómo calcular ese cash flow, es decir, yo tengo las ventas menos el coste de ventas margen, menos OPEX EBIT, menos los impuestos, que en una startup habitualmente no los hay, porque están pidiendo dinero, y nos da los EBIT antes de impuestos, y luego lo bajamos al cash flow. Y en el cash flow tenemos el EBIT after taxes que hemos calculado en la P&L, la parte de D&A, que son depreciaciones y amortizaciones, y luego hay ahí variaciones de working capital, que hay que modelizarlas. Y eso nos da el cash flow de las operaciones. Es decir, yo por tener mi modelo de negocio, qué caja estoy generando, qué caja estoy destruyendo. Y finalmente nuestro CAPEX, que es lo que nos da el free cash flow. Y en el flujo de la derecha, nosotros donde dedicamos el número 1 son todas nuestras assumptions, que ese realmente es nuestra hoja de trabajo. Luego todo lo que va a ser la P&L, que es el 2, el balance, que es el 3, y el cash flow, que es el 4, están modelizados y se van a ir alimentando. Para nosotros lo que es fundamental son las assumptions, y aquí sí que es lienzo en blanco siempre y empezamos de cero con todo ejercicio, porque cada compañía tiene sus peculiaridades, su modelo, su funnel de captación, y no utilizamos templates, no utilizamos rellena esto y a ver qué da, porque realmente intentamos siempre utilizarlo para que nos sirva como ejercicio también estratégico y poder dar ese feedback, bueno, desde fuera, y seguramente muy poco técnico, o sea, no tan tech ni tan técnico, pero sí que pueda intentar complementar la ayuda del ejercicio. Y es eso, es decir, lo que es importante es que los cuatro sean uno, en el sentido de que cualquier assumption es lo que nos va a cambiar es la P&L. Evidentemente, la P&L, el resultado va a ir a los fondos propios del balance, con lo cual tiene que acabar cuadrando, y la caja que hay en la compañía está en el activo del balance, con lo cual el cash flow vuelve a volcar en el balance. Es decir, que la palanca que hace unión entre la P&L y el cash flow y nos determina que el ejercicio es correcto, va a ser nuestro balance de situación. Y ahí es donde habitualmente vemos si el financial model lo ha desarrollado un financiero o un no financiero. Habitualmente el no financiero tiene una hoja 1 con todas las assumptions, normalmente con un nivel de detalle bastante heavy, o sea, bien, o sea, que algunas veces en exceso. Eso nos da una P&L, y en la P&L ves que al final se empiezan a hacer sumas y restas para intentar llegar a un cash flow. Pero nadie ha cuadrado eso, nadie ve si realmente eso, y lo que nos permite ver si cuadra es nuestro balance para tener un financial model, por eso es modelo. Y luego es cualquier assumption que cambie, me va a cambiar todo mi propio modelo. Y esa era un poco la idea de toda nos queda la última, que hemos dicho que comentaríamos el tema de valoración, pero el flow un poco que habíamos definido de toda la presentación es eso, es decir, primero, importancia del plan, recordar el estudio que veíamos que era la segunda causa de caída, el por qué consideramos que era tan importante, que lo comentábamos con las diferentes, pues eso, de determinar caja, anticiparla, no perder poder de negociación y todas estas cosas. A partir de ahí hemos visto, vale, ok, el financial model o el plan financiero, que son este Excel de colorines que yo realizo, ¿para qué me sirve? Y es, primero, entender que el modelo es viable, fundamental, porque a partir de ahí, si esa ya es no, ya no hace falta que le demos muchas vueltas, y nos pasa, sobre todo con emprendedores más juniors, que es vos, desde minuto cero, tengo un proyecto muy bueno, vendo a 10 y compro a 8, y 10 es PVP, y la pregunta de, ¿has tenido en cuenta el IVA? O sea, no os diré que es lo más habitual, pero nos encontramos casos. Ya sé que parece muy simple, pero a ver los hilos, sobre todo. Pero bueno, al final es su primer encuentro con un ejercicio de emprendimiento, y bueno, hay 1000 variables. A partir de ahí decíamos, oye, el modelo es viable, determinemos cuánta caja necesitamos para ejecutar ese business plan, que nos sirva para valorar nuestra startup y cómo vamos a conseguir esa caja que nosotros necesitamos. Y lo que comentaba Tony, es decir, intentemos tranchear siempre en la medida de lo posible. Habrá momentos en que no, pero evitar el silogismo, me hace falta dinero, necesito una ronda. Puede ser que haya financiación pública que nos pueda ayudar, puede ser que haya pues un Venture Debt que ahora se está haciendo relativamente que nos pueda ayudar, puede haber una ronda, puede haber financiación bancaria. Ahora están saliendo modelos de financiación que bueno, nosotros ya hemos implantado a algún cliente basados en ventas, lo que son revenue-based. Pueden haber medias for equity si realmente pueden tener sentido, es decir, que la paleta de financiación tiene que estar encima de la mesa, y luego pues habrá cosas que tendrán sentido, cosas que no, tanto para nosotros como para los posibles financiadores. Y yo creo que, bueno, esa era un poco la idea. El tercer bloque era el cómo lo hacíamos, que es donde estamos ahora. Pues
sobre todo primero un forecast de revenue forecast, construyamos una P&L, a partir de la P&L construyamos un balance y un cash flow y que todo esté totalmente linkado en un único modelo que nos permita que cualquier variación tenga impacto en todos los puntos. Y la última, que es un poco la que os comentaba, que era más, se sale un poco del guión, por decirlo así, pero como sé que enlaza con la parte financiera y es pregunta que habitualmente nos hacen, que es, nos puedes hacer, rara es la semana que alguien no nos dice que valoremos su startup o que hagamos un informe de valoración. Honestamente, no los hacemos porque no tiene sentido. Cuando tú tienes una compañía relativamente estable, pues sí que hay métodos de valoración a existir existen y se podrían llegar a aplicar, pero yo ni me siento muy confortable aplicándolos, ni creo que en un proceso de ronda vayan a puntuar en positivo para el emprendedor. En algún caso incluso diría que en negativo, porque denota poco conocimiento del propio sector. A partir de aquí es cómo normalmente se aproximan valoraciones. Primero son aproximaciones, no es valoración como tal. Si fuéramos una compañía totalmente estable, tú ahí sí que puedes hacer un DCF, un descuento de flujos de caja y actualizar toda la caja futura para determinar el valor de la compañía y metodología, proyectas y todo el WACC y 1000 variables que realmente se pueden aplicar y que ahí sí que dan un valor aproximado de la compañía con mucho más sentido. En una startup, si veis los dos cuadros que os compartí arriba, es de un estudio que hizo Angels Capital, que es el VC de Lanzadera y que lo publicaron hace relativamente poco, y que hicieron un estudio de varias rondas que ellos habían estado involucrados. En concreto, en fase pre-seed analizaron 11 y en fase seed analizaron 40. Si veis la media, ellos lo que vieron es que la media, el ticket medio de esa ronda eran 130.000 euros, que la valoración pre-money eran 800.000 euros y que el porcentaje de dilución del emprendedor o de los co-founders era de un 14%. Y en cambio, en la ronda seed, de promedio, el ticket eran 280.000 euros, la valoración promedio de las compañías en fase seed es 1,7 millones y la dilución es 15. Con lo cual, el proceso para aproximadamente o determinar un valor o sentirme cómodo con sería el que marcamos abajo. Es decir, hagamos un financial model. Ok, lo tenemos hecho. Como hemos visto, el financial model nos da un peak funding para esa horquilla. Y ya os digo, es decir, todo es variable, nada es fijo porque va a depender del modelo, del sector, de 1000 variables. Hay productos que son mucho más deep tech y que realmente requieren mucha mayor inversión y se van a mover en timings. Hay proyectos que son, pues, que el go-to-market es mucho más rápido, igual la horquilla de tiempo es menor. Dependerá de 1000 cosas, pero al final hagamos un financial model y determinemos cuál es la caja que necesitamos para ejecutar el business plan. Evidentemente, tiene que haber un deck para explicar el racional del modelo. A partir de ahí, definamos si somos pre-seed o somos seed y qué porcentaje estamos dispuestos a diluirnos. Y ya sé que es un ejercicio que al menos la primera vez que lo vi hace años me parecía un poco naif, pero es eso, es decir, cuánto dinero necesito y qué porcentaje estoy dispuesto a diluirme. Evidentemente estoy dispuesto a diluirme un 1, pero un 1 no tiene sentido. Es decir, los porcentajes de dilución promedio por cada ronda pues estarán alrededor de entre ese 10, 12, 15, incluso 20%. Y más no tiene sentido, pero no por proteger por ser pro-founder, sino porque un emprendedor, un equipo emprendedor que se diluye mucho en las primeras rondas va a llegar a una serie growth, a una fase growth, con realmente un porcentaje muy pequeño y le va a costar levantar ronda, porque al inversor puede llegar a tener miedo de que ese equipo emprendedor o de que ese CEO tenga el skin in the game que llaman, es decir, que realmente tenga una sobremotivación a quedarse en el proyecto o que por contra, ante una inversión o ante cualquier turbulencia que seguro van a vivir como startup, abandone. Con lo cual, no es lo mismo que yo como CEO tenga el 70% de mi compañía, si la cosa se complica, pues tendré una resiliencia mayor que si tengo un 5%. Si tengo un 5%, la probabilidad de que tire el boli y me busque un plan B es mucho más alta y de que el inversor se quede con una startup sin CEO. O sea que hay un poco de trade-off entre la dilución que el inversor nos puede pedir y la que puede exigir el propio proyecto. Es decir, que tampoco podemos... A veces vienen proyectos en fases muy serias. Voy a levantar 500.000 euros, 600 y me voy a diluir un 40, un 50%. Eso no tiene mucho sentido. Puede tener sentido puntualmente en ese proyecto, pero no es la praxis habitual en un proceso de growth de una startup.
Y tan sencillo como eso, es decir, 130.000 euros, siempre City me quiero diluir un 14, con lo cual, abajo os he hecho el cuadrín, mi valoración post-money serían 928.571. Si le quito los 130.000 euros de la inversión, mi valoración pre-money serían esos 800.000 euros. A partir de ahí, si fuera SIT, pues cambiaría. Si el porcentaje de dilución es un 15 y el peak funding también podría cambiar, pero normalmente es eso, es decir, hacemos una ronda suele haber una ronda más de Friends, Family and Fools, que es mucho más pequeñita, hacemos una ronda pre-seed que debe estar, pues, bueno, puede estar por esas cifras, digo, nosotros no siempre ahí, y nos supone esa dilución de entre el 10 y el 20%, hacemos una siguiente que nos vuelva a diluir entre el 10 y el 20%, y nos tendría que ya situar en puertas de una ronda más growth, con un 70% posiblemente del capital en manos del equipo emprendedor, digámosle 60-70 por abrir un poco la horquilla. Mucho menos, es lo que os decía, puede generar turbulencia en el propio proyecto. Insisto, es turbulencia en el proyecto y no es que seamos pro-founders, que lo somos, pero tenerlo en cuenta. Y por nuestra parte, en principio, todo, creo que más o menos en timing hemos ido relativamente bien. Y insisto en el flow, importancia, ¿para qué lo utilizamos? Que es viabilidad, peak funding, valoración y la estrategia de fundraising. ¿Cómo lo hacemos? Que es la parte más compleja y que quizá hemos intentado pasar un poco más de puntillas porque, bueno, yo creo que requiere bastante algo de conocimiento más técnico, pero sobre todo eso, forecast de ventas, P&L y cash flow, que es cómo lo vamos a hacer. Hemos visto cómo sería un potencial entregable de otro color, con otro Excel, con otro formato, con otro todo, pero siempre eso, assumptions, balance, P&L y cash flow. Siempre tienen que estar todas juntas. Y luego, pues nada, el matiz a nivel de valoración por compartiros algún punto más. Muy bien. Pues, aparte, si queréis, dejo de compartir y así nos vemos todos. Y si hay alguna duda, pues la podemos intentar comentar. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Simón. Tony, creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido una excelente y dinámica exposición. Estoy convencido de que ha sido de enorme interés para todas las personas y entidades que han participado en este seminario. Además, se ha notado y es más que evidente que vuestra capacidad para poder transmitir estos conocimientos no solamente viene a la expertise que tenéis por los años de experiencia, sino también a que la docencia ha sido también parte de vuestra actividad. Óscar, no sé si tenemos alguna pregunta, cuestión. Entiendo también que, por otro lado, el hecho de la plataforma Meet, donde si lanzamos una pregunta al chat y al foro, todo el mundo bien quién ha formulado esta cuestión pregunta, no pasa como en otras plataformas donde única y exclusivamente llega a los ponentes y esto en ocasiones pues puede generar cierta timidez por pensar que tal vez no estás formulando una pregunta adecuada o dejar ver que efectivamente no eres un experto en la temática. Yo creo que deberíamos de perder ese temor a hacer cuestiones y preguntas. Yo creo que de cualquier pregunta, cuestión que se formule, todo el mundo va a aprender de ello. Óscar, no sé si tenemos alguna cuestión en el chat o si tú mismo querías trasladarles alguna a Simón y Tony en relación a temas de dilución. Ajá. De momento en el chat no tenemos ninguna pregunta. Yo creo que, como comentabas, la sesión ha sido súper clara y muy dinámica y entendedora, con lo cual yo creo que en ese sentido perfecto. Y sí, yo quería hacer una pregunta que muchas veces, tocando el tema de la dilución, que es siempre el miedo, ¿no?, de los emprendedores de qué porcentaje me puedo dejar en una primera ronda, en una segunda, etcétera, ¿no? En el caso de, por ejemplo, una primera ronda con amigos, familiares, etcétera, con las 3 Fs, ¿hay algún consejo en cuanto a porcentaje aconsejable en ese sentido? Que siempre tienes un poco el margen de decir, oye, pues mira, como son amigos familiares, puedo jugar un poco, entre comillas, con el desconocimiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿hay un mínimo o un máximo que se pueda recomendar, sobre todo de cara a una primera ronda con un inversor que no vea que hay un porcentaje a lo mejor demasiado elevado entre familia y amigos? Lo que es muy importante, o sea, yo lo enfoco siempre en el positivo, es que el equipo fundador o el co-founder tenga un porcentaje muy grande de la compañía cuando empieza el proyecto. Y sobre todo que realmente sea o sea, para mí hay 2 variables muy claras, que es equipo. El equipo tiene que estar muy consolidado y tiene que ser un equipo muy sólido y que realmente tenga un porcentaje de la compañía muy alto. A partir de ahí hay alternativas, es decir, porque igual con un Friends, Family and Fools, si no quieres debatir con ellos, haces una nota convertible y te los llegas a la primera ronda y les haces un descuento. Y así no negocias con ellos, por ejemplo. Es decir, o sea, pues, no sé, Friends, Family and Fools ponen 50.000 euros y es, oye, cuando haga la primera, o sea,
Con una startup yo creo que uno de los motivos, uno de los temas importantes es ser muy claro, en el sentido de que todos sabemos a qué estamos jugando, cuál es el riesgo que tiene una startup. Yo creo que hay estudios por ahí que dicen que, bueno, dicen no, que es que entre aproximadamente 60-70% de los proyectos pues hacen fail, igual un poquito menos, seamos optimistas que el miércoles dejamos los 60 en los fondos, 2-3 proyectos, este 20-30% les devuelven el dinero con un poquito más y es aproximadamente un 15-20% con las que hacen lo que el fondo llama un home run, que es devolver todo el fondo con esa propia startup. Sabiendo eso, yo si hiciera una ronda Friends, Family and Fools, se lo explicaría y se lo explicaría antes. Y por no negociar, yo en mi caso lo que les daría es un descuento en el momento en que hiciera la primera ronda. Es decir, oye, ya no quiero negociar con vosotros porque al final darles un 5 les va a parecer muy poco, darles un 10 yo creo que puede ser mucho y que luego en siguientes rondas ya empecemos con un pie cambiado. Yo me los llevaría y los acumularía a la siguiente posiblemente. Pero ya sería más, es un tema más de estrategia. Familia que estrategia no va muy bien, pero sería un poco más de estrategia startup, no de negociación familiar. Gracias, Simón. Tenemos otra cuestión y voy a abrir, Gerard, yo creo que puedes abrir micrófono. La consulta viene directamente de un compañero del Gabinete de Valorización y una persona que trabaja directamente con la creación de empresas de base tecnológica. Gerard, cuando quieras. Hola, muy buenos días, Simón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación. Me sumo a las felicitaciones de Óscar y José Luis, porque ha sido breve, pero la verdad es que muy claro. Yo creo que habéis dejado claros muchos conceptos que son bastante importantes a la hora de emprender este tipo de proyectos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, nosotros, como sabéis, como universidad tratamos con estudiantes que tienen proyectos emprendedores de cierto tipo y una de las tipologías de empresas que más tratamos son empresas que tienen digamos, un potencial tecnológico o una parte de tecnología extremadamente elevada, que, digamos, es difícil a veces establecer una previsión de ventas o de, digamos, cash flow, de descuentos de flujos de caja con tecnologías que muchas veces nos encontramos que ni siquiera tienen una adopción a mercado, sino que son tecnologías que primero se desarrollan y luego lo tienes que probar, porque si no, es imposible, no existe la necesidad como tal. Entonces, mi pregunta vamos un poco de si en estos casos que os habéis podido encontrar con esta tipología de empresas, ¿cuáles serían para vosotros algunos tips claves relacionados también con el plan financiero? Porque no es tan fácil establecer el típico entre comillas, descuento de flujos de caja. No sé si tenéis algún tip muy ad hoc para estos casos. Claro, ahí el proyecto lo que sesga son los inversores o los tranches de inversión. Es decir, son proyectos en los que si yo fuera Business Angel, yo seguramente no sería target como inversor porque ni tengo el deep pocket para financiarlo y ni seguramente tengo el tiempo. O sea, que ya te cambia el inversor y el perfil de inversor ya va a querer ver, ya está acostumbrado a proyectos deep tech con ese componente tecnológico tan alto y va a querer, seguramente va a ser un perfil más técnico que nos va a pedir un roadmap de producto muy claro, que nos va a validar el equipo y que es consciente de que va a estar invirtiendo en producto, que realmente, o sea, que está invirtiendo en un potencial home run, es decir, porque es un producto que el binomio riesgo-rentabilidad lo tiene muy asociado. La probabilidad de que pues, se quede en un proyecto sin éxito comercial, que no quiere decir sin éxito de proyecto, es alto, pero que realmente si tiene éxito va a generar un cambio tan sustancial que puede ser muy rentable. Y ahí yo lo que diría es asociación muy clara del roadmap de producto que vamos a ejecutar, que vamos a desarrollar y el coste que puede llegar a tener. Y sí que intentar visibilizar, aunque es un nice to have, cuando creemos que podemos tener esa opción de mercado. Al final, aquí sí que nosotros no somos expertos, pero es como si estuviéramos hablando de una biotech que está desarrollando un fármaco similar. Claro, al final es todo el proceso de que pase por la fase 1, fase 2, que lo autorice la FDA o similares, claro, todo eso, pues lo único que podemos dar es una estimación de tiempo y de inversión y tamaño de mercado. Es decir, para que todo el mundo sea consciente de que la oportunidad es muy grande. Al final, la oportunidad es muy grande, necesito 2 años hasta poder salir al mercado, mi roadmap de producto es tengo un equipo muy sólido y necesito N euros. Y tener muy claro que los financiadores son muy diferentes, es decir, cambiamos de carpeta. La carpeta de esos financiadores seguramente va a ser financiación pública o algún tipo de fondo, pero que ya tiene que ser muy targetizado. O sea, un VC al uso
No va a poder, pero simplemente porque los timings que ellos tienen asociados con sus LPs van a estar entre 7 y 10 años. Ese fondo tiene que estar invertido y desinvertido muy posiblemente y no tienen tiempo a hacer todo el ciclo, o va a ser muy justo, o igual sí de hacerlo, pero no de capturar todo el valor para poder hacer un exit con sentido. Perfecto, perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerard, por tu consulta. Entiendo que es una pregunta que también y consulta que también habrá estado en la mente de otros muchos gestores que hayan podido conectarse, otros gestores en parques científicos y tecnológicos que trabajan directamente con empresas de base tecnológica y, por lo tanto, es una muy buena consulta y evidentemente, magníficamente bien respondida por Simón. Bien, hemos llegado al tiempo, estamos en timing, por lo tanto, son las 13 horas y 1 minuto. Agradecer nuevamente a nuestro partner Delvi Law and Finance y a los ponentes de hoy, Simón Pérez y Tony López, que nos hayan acompañado y de nuevo por su excelente presentación. Este seminario responde, como ustedes saben, al interés que existe en este tipo de formaciones y desde el Parque Universitario de la Politécnica de Cataluña siempre nos es grato poder contribuir con temáticas que sean del interés de todos los agentes que participan en los ecosistemas de innovación. Bien, Tony, Simón, si queréis despediros de nuestros usuarios participantes en el seminario de hoy. Pues nada, que muchísimas gracias por dejarnos participar en el seminario de hoy, poder compartir con vosotros esta información, aunque rápida, pero bueno, yo creo que ha estado muy bien, muy contentos y esperando una próxima. Si vosotros nos decís, pues obviamente nosotros nos cuadramos e intentamos. Y obviamente también si hay más preguntas, pues también sin problema las podemos responder. Así que cualquier pregunta, aquí estamos. Muchísimas gracias. Les recuerdo a todos los participantes del seminario que les haremos llegar la presentación que han hecho servir Tony y Simón y tendrán a su disposición el correo de ambos para que puedan formularle alguna cuestión o pregunta que no haya sido resuelta o que quieran contactar directamente con Delvi, partner de los UPC Innovation Ecosystem, y que en cualquier caso pues recibirán una atención personalizada en esas cuestiones y preguntas y en cualquier caso si necesitan de sus servicios. Bien, muy buenas tardes y hasta la próxima. Encantado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Saludo. Buenas tardes.